Hey, ¿qué tal todos? Soy Toaz y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy vamos a empezar juntos el episodio 5 de Corazón de Melón Eugen. O sea, estoy muy contenta porque falta ya muy poquito para ponernos al día y me siento muy orgullosa, ¿vale? Este episodio creo que es en el que nos dan la oportunidad de llevar el mando de un proyecto, así que vamos a organizarlo todo. Creo que puede ser interesante. La verdad es que el anterior episodio me pareció súper divertido y reconozco que hasta la fecha es mi episodio favorito. Tuvo salseo, nos reímos un montón y encima Thomas nos llevó en moto. Bueno, vamos a empezar. Quinto capítulo, dar el salto. ¿Preparada para jugar en la Gran Liga? Aquí estás con tu primer proyecto que debes gestionar de arriba a abajo. ¿Qué dirección vas a seguir para deslumbrar a tu primer cliente? Pues no lo sé, para eso habrá que jugar. Venga, le damos a empezar. Que no quiero esto, que me dejes en paz. ¿Por qué no te vas? Que no quiero, que yo quiero jugar, ¿vale? Vale, aparece Devon y Jason. A lo mejor tenemos otra vez confrontamiento con Goldrim, no lo sé. Venga, va, comenzar el episodio. ¿Veis qué guapa va mi niña? Siempre lo diré, ¿vale? Sabéis que en Corazón de Melón era una de las cosas que más me gustaba y en esto lo echo mucho de menos. Así que yo creo que cuando empecemos capítulo os voy a enseñar a mi secret. Levanto la cabeza de la pantalla al oír el petardeo de la moto de Thomas. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¿Se va? ¿Viene? ¿Me va a volver a llevar? Igual estoy recordando el paseo en moto con Thomas. Por favor, que se pierda las nubes y que se imagine casando con Thomas. Lo pido. He aprendido a reconocerla en las semanas que llevo aquí. Ah, no. ¿Que se va o viene? O sea, espero que venga, ¿sabes? No me gustaría no verle. Yo oiría la moto de Thomas y se me pondría una sonrisa de oreja en oreja porque sería como... ¡ah! Lo voy a volver a ver. El rugido del motor, el frenado, el silencio al apagar el motor abajo, junto al edificio. ¿Esto es en todas las rutas o es solo en la ruta Thomas? Siempre los mismos sonidos alrededor de las 11. O sea, llega a las 11 el tío. Madrugar no madruga, ¿eh? Sabemos que le gusta dormir, pero tío, menudo horario tienes. Entrando a la oficina a las 11, no te quejarás. Thomas no madruga. No, ya. Supongo que es porque se acuesta tarde. ¿Por qué te acuestas tarde? Seguramente jugando a la Play. O marujeando, con la excusa de no, es que es trabajo. Y Devon decidió hace tiempo que Thomas podía llegar un poco más tarde. Es que Devon es el mejor jefe del mundo. Es maravilloso. Elenda dice que de todas formas no es que su ordenador fuera a perder precisamente la paciencia. Y tiene razón, pero en este caso no es el ordenador quien se impacienta. Somos todos nosotros. De hecho, todo el mundo ha levantado la cabeza al mismo tiempo que yo. Resulta que hoy Devon tiene que asignarnos nuevos proyectos. Pues ya podía venir un poco antes. ¿Qué estamos? ¿Desde las 9 de la mañana sin hacer nada o qué? Y no es de los que siguen la regla de quien antes nace, antes pace. Así que todos hierven de paciencia desde hace casi 2 horas. Hacemos más o menos como que trabajamos. Me encanta. A la espera de saber lo que contiene el montón de expedientes que guarda Devon en su despacho. Menos mal que no todos hacen como Thomas. Quizás debería avisar a Thomas los días en que todo el mundo vaya a estar esperando. En principio, estoy bastante de acuerdo con su método. A ver, sinceramente, me da igual qué voy a opinar aquí. Eso es una cosa entre Devon y Thomas, ¿no? Porque menos mal que no todos hacen como Thomas, pues no. Thomas tiene su método. Yo no soy quien para decirle que venga antes. Eso es Devon. Pues me gusta la segunda o la tercera. No sé cuál decir. La verdad es que me da igual. Esto es cosa entre él y Thomas, ¿sabes? No voy a criticar a mi niño. Yo creo que voy a decir la tercera, ¿sabes? Yo ahí no voy a opinar nada. En principio estoy bastante de acuerdo con su método. En plan, ellos dos sabrán. Y así, pues tampoco es nada malo. Sí, no me mojo. Yo aquí no me mojo. No veo la necesidad de obligar a Thomas a levantarse pronto. Bueno, eso no lo pienso, la verdad. Pero yo después de dar mi opinión en el anterior episodio y ver que no conseguí la imagen y tuve que gastarme mis gemas, pues aquí yo no me mojo mucho, ¿eh? Que sean ellos los que decidan. Porque a menos que haya una emergencia, nunca se retrasa más de 2 horas. Jolín, es que la impuntualidad, amiga. Yo no puedo, ¿eh? Y además, Thomas no duda en quedarse hasta tarde si hace falta. Es que yo creo que Thomas es eso. No madruga, pero se queda más tiempo. Por eso Devon también le deja entrar más tarde, porque sabe que salen más tarde, ¿no? Sí, seguramente. Pero en este momento debo decir que no me opondría a una distinción
disciplina horaria un poco más estricta. Se palpa cierta tensión en el aire desde que hemos llegado. Yo personalmente estoy especialmente tensa. También te digo una cosa, que Devon podía decirnos a nosotros antes qué hacer y luego cuando llegue Thomas, si no le quiere decir que venga antes, pues que se lo diga a él personalmente, que no nos tenga aquí 4 horas sin hacer nada, ¿no? O que hable con Thomas. Yo no tengo por qué decirle nada. Eso es una cosa de Devon. Yo soy una simple operaria, ¿sabes? Puede que sea la primera vez que vaya a hacerme cargo sola de un proyecto y por tanto que tenga que demostrar mi valía ante mis compañeros, aunque sobre todo a mí misma. Confieso que siento mucha curiosidad por saber lo que contienen esos expedientes. Si alguno de ellos entra dentro de mis competencias... ¡Hombre! ¡El tardón! ¡Mi niño guapo! Es que, mira, no soporto a la gente impuntual, pero a ti... Te lo permito. Dios mío, yo me hago gracia porque yo me cabreo un montón, ¿vale? Pero luego soy muy buena. Soy como el meme este de la niña que hace así. No me gusta la gente que llega tarde, pero a Tomás... Bueno, mientras no sea una cita, tú imagínate que estás ahí 2 horas esperándole. Es que con él yo creo que tienes que quedar de tarde, que ya esté despierto. Entonces yo creo que es puntual. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? A modo de respuesta, ¿sentimos nerviosos con la cabeza o le sonreímos con una cierta crispación? En plan, jolín, ya has llegado, macho. Parecéis un poco tensos. Tan pancho como siempre, ¿eh? Me encanta porque él no tiene estrés. Por fin has llegado. Tomás echa un vistazo a su reloj. No te preocupes, todo va bien. Me ha parecido oír rechinar los dientes de Amanda. ¡Uy, la Amanda! Se está mordiendo la lengua para no echarle la bronca. Devon tiene en su mano un lote de expedientes. Solo te estábamos esperando para repartir los clientes. ¡Ah, es hoy! ¡Qué guay! Está en su mundo, tía. Es que lo amo. Es que yo me gustaría tener la pachorra que tiene este hombre, de verdad. Sí, qué guay, chicos. Si queréis acompañarme, nos levantamos todos de un salto como si hubiera chinchetas en las sillas. Me alegro veros tan entusiasmados. Se dirige hacia la sala de reuniones con una sonrisa. Vamos todos tras él, cual patitos tras su madre. Me ha recordado a Taki. Devon dispone los expedientes sobre la gran mesa. Bueno, yo ya tengo una ligera idea, pero os dejo elegir. Entonces tenemos el cumpleaños de la pequeña Eglantine. Echo un vistazo a mis compañeros. Roy, ¿te gusta? A Amanda no le hace mucha ilusión porque ha puesto su cara. Ay, mi Tomás. Yo elijo lo que a ti te guste para ir contigo. La pequeña Eglantine no parece interesar especialmente a nadie, con lo que mola organizar un cumpleaños. O sea, que me lo den a mí. Yo estaría encantada, ya te lo digo. Os voy a reconocer que se me dan bastante bien los niños y al final siempre terminaba siendo la animadora de los cumpleaños de mis primos. Tenemos también la organización de un torneo de eSport. Ese es Roy. Todas... Ah, no. Hoy Tomás está siendo como muy protagonista, mi niño, ¿no? ¿Esto es por ser su ruta o en general? Porque me está dando la sensación de que me lo están enfocando mucho. Yo feliz, ¿sabes? No me quejo. Todas las miradas se dirigen hacia Tomás. Claro, eSport. Es que leí Sport y dije yo, eso es para Roy, pero no. Oh, Dios mío. A Amanda no le gusta. Miradas con un toque de amargura. ¡Ay, que me levanta la ceja mi niño! ¡Qué guapo! Nos hace esperar y encima le toca el proyecto ideal. ¡Ah! ¡Me meo, tía! En plan, la envidia te corroe, ¿sabes? Me meo. En parte lo entiendo. No es justo. No, tía. Personalmente me da igual. Mejor para él. Pero al mismo tiempo creo que no le interesa a nadie más. Creo que voy a decir la rebelde. Porque me alegro por él, ¿vale? Así que guay. Volvemos a prestar atención a Devon. La boda de Anton. ¡Uy, una boda! ¡Yo quiero organizar una boda! La boda de Anton Armitage y Josefa Allen, que pronto serán conocidos como Anton y Josefa Armitage. ¡Oh! ¿Es la pareja de patinadores los que ganaron la medalla de plata en el Grand Prix de Francia por parejas? ¡Hala, qué guay!, ¿no? Pues eso igual le gusta a Amanda. O también a Roy, porque es deporte. Pero si son famosillos, igual le gusta más a Amanda. Sí, eso, se van a casar y quieren hacer algo especial. Todos los detalles están en el expediente. También tenemos la apertura de una tienda. Parece más bien de lujo. Ah, vale. Esa es la de Amanda. Devon comprueba de un rápido vistazo el número de expedientes sobre la mesa.
mesa. Y creo que eso es todo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Roy levanta la mano como si tuviera un resorte. A mí me encantaría encargarme de la boda. ¡Ay, que me encanta, por favor! Ver a este hombre de organizador de bodas. Devon desliza el expediente sobre la mesa hacia él. Espera un momento. Eso hay que hablarlo. ¿Qué ves? También le pega a esta mujer, yo lo he dicho. Yo también quiero encargarme de la boda. Una boda de estrellas tendrá mucho estilo. Te habrás dado cuenta de que yo levanté primero la mano. ¡Darme palomitas! Que se van a pelear por un proyecto, por favor. Te darás cuenta que no estamos en la escuela. Roy se echa a reír. A ver, ríete. ¡Ay, qué guapo es cuando se ríe! Esta pequeña competición parece divertirlos a los dos. No va a haber tirones de pelo, pero a él le pega mucho. Muchísimo. Le pega un montón ser wedding planner a Roy, ¿verdad? A mí también me pega. La Amanda es farruca, Eso me gusta de Amanda. Es luchadora. Son patinadores. Les encantan los trajes. Y han ganado la medalla de plata. Así que algo de dinero tendrán. Madre, Amanda. Seguro que yo haría algo espectacular y con mucha clase. Ya, si no digo que no. ¿Y por qué no trabajáis juntos? Si trabajáis juntos lo podéis hacer los dos. Aunque creo que estás sobrevalorando un poco las dotaciones. Devon consulta rápidamente el expediente. Así es, comprobad los detalles del proyecto antes de despellejaros. Como diciendo, Amanda, cariño, no va a haber mucho presupuesto, ¿vale? No parece que quieran algo espectacular. Yo, de verdad os lo digo, que gastarse mucho dinero en una boda lo veo una tontería. Prefiero gastármelo en la luna de miel, la verdad, en un buen viaje. Prefiero en una boda en el tema del patinaje y el deporte en general. Algo fuera de lo común. Amanda pone una mueca y suspira, que ya te ha convencido, ¿no? Bueno, vale, quédate con él, Roy. Es verdad que te pega más a ti. Pero que conste que la próxima boda será para mí. ¿De acuerdo? Creo que yo debería tener algo que decir al respecto. Mira que eres conflictivo. Quedamos en que la próxima boda será para Amanda. Roy le tiende la mano a Amanda, que la estrecha solemnemente. Devon le deja el expediente a Roy sonriendo. Bueno, muy bien, si os ponéis de acuerdo, entonces para ser justos dejaré que Amanda elija su proyecto. Bueno, pues entonces me quedo con la tienda de lujo. Claro, obvio. No iba a elegir el cumpleaños ni iba a elegir el eSport. Ahí también estaré en mi salsa, sin duda. ¿Te quedas con el cumpleaños de la niña, Toad? ¿Te parece bien? Mira la cara de Toad de ¡qué perra me está dando las obras! Me parece que para un primer proyecto sola es el más adecuado. ¿Cómo que sola? A ver, bueno, sí, tengo que organizarlo sola, vale. ¡Ay, mi novio, guapo! Entonces dais por sentado que yo me encargaré del torneo de eSport. Bueno, Thomas, si prefieres el cumpleaños de la niña, yo te lo dejo, Digamos que es evidente. Eso ha sido bueno. Echa un vistazo a la primera página del expediente en cuestión. Además, es una facultad de ingeniería. Estarás como un pez en el agua. Habrá mucha gente como tú. En plan, frikis, gente como yo. ¿Qué estás intentando decir, Amanda? Arquea una ceja. ¿Qué quiere decir? Pues frikis con gafas. Chica, eres un poco faltosa. Eso no se puede decir. Creo que tienes una imagen equivocada de los estudiantes de ingeniería. Total, son clichés. No me gustan los clichés, no me gustan los prejuicios y menos me gusta que se diga, ¿sabes? O sea, tú puedes pensarlo, tía, pero no puedes decirlo, que es una falta de respeto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, entendería que Thomas se enfadase con ella por opinar así, es como no te quiero en mi vida. Es que, tío, el respeto para mí es lo más importante y yo creo que tienes que saber respetar a todo el mundo. Y yo, gente que te mira por encima del hombro, que es un altivo o que se cree mejor que tú por tener distintos gustos, no puedo con ella, me cabrea un montón. Muy bien, Roy, gracias por salir en defensa. Puede ser, la verdad es que no he conocido a muchos, entonces ¿por qué opinas, tía? ¿Por qué dices eso? Tía, te has coronado, vamos. Bueno, Thomas, entonces para ti el eSport, ¿vale? Sí, muy bien, de todas formas es el que habría elegido. Lo sabemos, no nos sorprende mucho. Así que teníamos razón desde el principio. Sí, pero no me gusta que me encasillen. Yo opino como tú, cariño. No lo deis por hecho. Vale, tomamos nota. Este me encanta porque es un poco mediador, de todo el mundo. Entonces, Toad, ¿lista para saltar al ruedo? ¡Sí! Me encanta. ¿Estás de acuerdo en quedarte con el cumpleaños de la niña? Sí, muy bien. Me adapto a todo. No soy exigente. Sí, será perfecto para coger práctica. Bueno, creo que no tengo elección. Sinceramente, yo creo que no tenemos elección. Porque todos los proyectos han sido dados. O sea, es como... es lo único que me habéis dejado. Yo también meto baza. Venga, la rebelde. Oye, estoy muy rebelde, ¿Prefieres que cambiemos si te quedas con la tienda de lujo? No, está claro que te va como anillo al dedo. Estoy
segura de que haré maravillas con la niña. Devon me pasa el último expediente con una sonrisa. ¿Y tú, Devon, no te encargas de ninguno? Lo cierto es que no voy a tener tiempo, qué raro. Que esté ocupado este hombre, ¿no? Ya empiezan a llegar las primeras citas para el festival de verano. Solo esta semana ya tengo 2 días completos de reuniones. Roy le pone la mano en el hombro, en plan, I feel you. Me encanta. Ánimo, colega, estamos contigo. Tampoco es para tanto. Se trata de sentarse a una mesa y hablar con la gente. Oye, chavala, ¿pero qué dices? Eso es agotador. Uf, calla, me da escalofríos, qué horror. Es que total, tío, he pensado lo mismo. Es que cómo se nota que somos introvertidos, tía. ¿Para tanto es? Obvio que sí. No, no es horrible, solo que no es la parte más divertida del trabajo. Reuniones con los estirados del ayuntamiento las odio. Por suerte tú no tendrás que ocuparte de eso, yo me encargo. Vosotros concentraos en los expedientes, entregaos a fondo y todo irá bien. Por cierto, Toad, no sé cómo lo ves. Puedes decidir llevar el proyecto tú sola. No. No, obvio voy a llevarme al Thomas conmigo. Pero no dudes en pedir ayuda si lo necesitas. Si quieres puedes elegir a alguno de nosotros para echarte un cable y trabajar a dúo en el proyecto. Tomás, te voy a jorobar la vida, ya te lo digo, vas a tener que trabajar más. Esto te pasa por llegar tarde. No, en realidad es porque quiero trabajar contigo. En cualquier caso, me gustaría comentar una cosita. Ay Dios, me va a reñir. Veo que no habéis mostrado interés por este proyecto, pero aunque solo sea el cumpleaños de una niña, hay más cuestiones en juego de lo que parece. Los padres de Eglarin son gente importante, digamos personalidades. ¡Ah! Amanda se va a estar retorciéndose en la silla, así que triunfar con el cumpleaños de su hija podría abriros algunas puertas. He tenido que luchar para conseguir este proyecto, así que claramente es una prueba. No quiero presionarte, pero piénsalo bien e intenta darlo todo. Gracias por no meterme presión, ¿sabes? Me río un poco nerviosa. Sí, claro, así que nada de presión, ¿eh? Lo siento, es que prefiero ser sincero y que estés al tanto desde el principio. Miro a mis compañeros. Amanda parece lamentar haber elegido su proyecto. Es que lo sabía. Es un poco interesada, ¿no? No me cae muy bien Amanda. No sé por qué es la única ruta femenina y, por ejemplo, no está Broom, la verdad. ¡Mi hombre! Vas a venir conmigo. Thomas ya está sumido en los detalles del suyo. Dios mío, qué sexy. Es que no puedo, ¿eh? Ya me lo imagino ahí con los ojos puestos leyendo el dossier y es que me derrito, tía. Y Roy y Devon me sonríen con benevolencia, aguardando mi decisión. La verdad es que si pudiera supervisar un poco lo que hago... Roy, ¿aceptas ser mi compañero? No hay problema, me siento capaz de hacerlo sola. ¿Crees que podrías ayudarme, Amanda? Thomas, ¿crees que podrías echarme una mano además de gestionar el torneo? Obviamente vamos a elegir que Thomas nos ayude en el proyecto. Me da pánico pedirle que me ayude, ¿sabes? Porque me va a odiar muchísimo. Porque va a ser como más trabajo. O sea, niña, elige a otro, déjame en paz, ¿sabes? Pero es que me encanta trabajar contigo, pelirrojo. ¿Qué le hacemos, cariño? Venga, Thomas. ¡Ay! ¡Qué majo! No ha dicho que no. No se ha enfadado, ¿sabes? Es como muy servicial. Me encanta. Gracias, mi amor. Te quiero. Sí, no creo que me suponga un problema. No hace falta ser un genio para organizar un torneo en la escuela de ingeniería. No lo sé, para mí seguro que sí que es bastante complicado, pero ¿te imaginas hacer un torneo de Fortnite o de LOL? O sea, igual eso molaría también organizarlo, mucho. Creo que tendré tiempo para supervisar tu trabajo además de eso. Te lo agradezco, así me sentiré más tranquila. Yo sinceramente, entre tú y yo, no se lo hubiera pedido a este hombre, la verdad. Se lo hubiera pedido a Amanda, porque creo que es la que mejor sabría gestionar el tema, pero bueno... Obviamente me quiero ir con Thomas, no con Amanda. Asiente con la cabeza sin decir nada más. ¡Fantástico! Bueno, pues todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. A mí me gusta mucho porque Thomas y yo ya somos como un team, ¿sabes? Como tu marido del trabajo, pues es un poco así porque siempre hacemos las cosas juntos. Os dejo para que os familiaricéis con vuestros respectivos proyectos. Así tenéis el fin de semana para darles una vuelta. Y el lunes al ataque. Todo el mundo vuelve al Open Space, cada uno con su expediente en la mano. A ver,
que yo quiero leerlo. A ver si se me ocurren a mí ideas, que a mí lo de organizar eventos me encanta. Me siento en mi escritorio para hojear el contenido del expediente. No es muy grueso, supongo que eso significa que podré improvisar. A ver, así que Eglatin, vaya nombre, de Hautur, cumple 9 años. Muy bien. Vale, tiene 9 años. Las niñas de 9 años se me dan muy bien. Madre, suena fatal, pero es que de verdad que entretengo mucho a los niños, ¿sabes? Escribo su nombre en el motor de búsqueda para tomar conciencia. En efecto, parece que sus padres son personalidades importantes. ¡Oh! ¿Es hija de quién? Porque como sea de algún famoso muy famoso va a ser muy gracioso, ¿eh? Por lo visto, su padre ha hecho fortuna en el sector inmobiliario. Ha pasado un tiempo en política a nivel más bien local. Y su madre trabaja como investigadora en un laboratorio privado en farmacología. En principio, más me vale dirigirme a ellos con un tono respetuoso. En principio siempre. No vas a llegar ahí y decir, hey colega, ¿qué quiere hacer vuestra chorba? Es que no tiene sentido, tío. Empiezo a entender por qué Devon me ha dicho que había bastante en juego. Si Eglatin pasa el mejor cumpleaños de su vida, eso podría abrirnos algunas puertas, está claro. Va a pasar el mejor cumpleaños de su vida porque somos las mejores, ¿sabes? Pero si no es así, me da la sensación de que también podría cerrarlas. Me obligo a mí misma a inspirar varias veces profundamente. Vaya presión y vaya ansiedad. Ha dicho, no quiero presionarte, así que sin presión. Además, una niña de 9 años no debe ser muy difícil de contentar. Bueno, depende. Una niña de 9 años son bastante fáciles. El problema es si es una niña de 9 años caprichosa. Entonces ahí ya tenemos un serio problema. Pero si es una niña normal, es bastante fácil de entretenerla. ¿Qué me regalaron a mí cuando cumplí 9 años? ¿Una muñeca? ¿Una mochila? Quizá las dos. Bueno, concéntrate, Toa. Según el informe, quieren hacer algo especial organizando un cumpleaños mágico. Pero no explican ese algo especial, aunque viendo el presupuesto tiene que ser muy especial. O sea, que tienen un montón de pasta, ¿no? Vale, pues yo haría como un bosque mágico. Eso sí que molaría, ¿eh? A este paso, supongo que cuando cumpla 18 le regalarán un cohete a Eglantin. Están criando un monstruo, cuidado. Pero no voy a quejarme, esto me da carta blanca. En el informe, los padres han anotado las temáticas de los anteriores cumpleaños de su hija. A ver, 2 veces príncipes y princesas, 2 veces hadas y duendes. Ah, vale, esas no las podemos utilizar. Pues piratas. Y una vez los astronautas, por lo menos es diferente. Lo que hace un total de 5 cumpleaños con temática en 8 años. Han empezado pronto, muy bien. Podríamos imaginar un día de actividades con una combinación de todos estos temas. Aunque no sé cómo me las arreglaría para conciliar los duendes y los astronautas. Empiezo a notar algunas ideas sueltas. Lluvia de ideas, ¿nos gusta? ¿Será fácil conseguir actores y actrices que hagan de príncipes y hadas? Quizás algo con caballo. No. Con ponis, no. Por favor, no se meten animales en cumpleaños. ¿Qué vas a meter caballos o ponis y que los niños se monten encima de ellos? ¿No te dan pena los animales? O sea, por favor, que no haya caballos, ¿eh? Que no haya ponis. Me niego. No me gusta que haya atracciones con animales. ¿Una maga por ambiente mágico? ¡Oh, Dios! Vale, tengo un tiempo de espera. ¿En serio? Trabajas mucho y la hora de comer debería llegar antes de lo esperado. Pues no lo quiero dejar aquí, la verdad. Llevo un tiempo grabando, pero no llevo tanto, ¿sabes? ¿Sabes qué os digo? Que me voy a ver MasterChef hasta que termine estos 10 minutos. Bueno, pues nada, ya ha terminado el tiempo de espera. Así, gratuito, ¿sabes? La mañana ha pasado más rápido de lo que creía. Todo el mundo empieza a marcharse deseándose un buen fin de semana. Es una suerte tener la mayor parte del viernes por la tarde libre. Ya ves. No tengo la impresión de haber avanzado mucho. Está claro que voy a trabajar parte del fin de semana. Me va a estar dando ahí vueltas en casa, me parece normal. Nos jugamos mucho, ¿eh? Es muy importante hacerlo bien. No puedo permitirme cometer ningún error. ¡Uy, mi novio! ¡Qué guapo eres! Me sobresalto levantando la cabeza porque me va a ayudar y me va a preguntar que qué tal voy. Es que me lo como, tía, me lo como, ¿eh? Mira, es que yo os voy a decir una cosa. Este hombre me lo como sin queso. Es que no necesita guarnición. Tomás, perdona, no te había oído acercarte. Sigiloso.
al pasar. No quería molestarte. Ay, pero venía a ver qué tal iba. Qué mono, tía. ¿Puedo hacer algo por ti? En realidad es más bien al revés. Eres tú la que me ha pedido ayuda. ¿Te las arreglas con la pequeña Eglantín? Pues bueno, creo que sí. Mejor, quería proponerte una cosa. No intento adivinarlo. Con él nunca sé qué esperar. Es lo bueno de él, que nos sorprende siempre. Yo vengo mañana, así que la oficina estará abierta. Si quieres, puedes venir tú también. Estaré disponible. ¡Ay, qué mono! Por favor, me lo quiero comer. Me estoy muriendo de amor con este hombre. Por si tienes alguna pregunta mientras trabajas. Tía, es que es adorable, de verdad. Qué atento. O también para ayudarte a trabajar en un ambiente propicio. Ya estamos. Para eso vengo yo. Es que le pega. Él lo tiene todo calculado. Es una buena idea. Eso podría serme de ayuda, sí. Vale, hasta mañana entonces. Intenta venir más bien al final de la mañana. Obvio, porque en madrugar tú no vas a madrugar. Si no, puede que tengas que esperar en la puerta. Sí, no me apetece mucho, la verdad. Jaja, de acuerdo, hasta mañana. Pasa una buena tarde. ¿No me vas a invitar a tomar nada? Me encantaría haber tenido un momento salida del trabajo, ¿sabes? Despidiéndome con la mano me dirijo a la salida. He decidido ir a pie hasta la parada siguiente. Caminar es bueno y al fin y al cabo no tengo ninguna prisa. Vale, me dijisteis que para encontrar al tío Archie hay que ir al parque, así que vamos a por ello antes de coger el autobús. ¿Parque? Sí. Muchas gracias por la información. Sois las más majas del mundo, que lo sepáis. Anda, mira quién está aquí. Oh, hola, ¿qué tal, tío Archie? ¿Tomando el aire? Podemos decir que sí. Precisamente pensaba si continuar con mi paseo junto al mar. En tu lugar yo haría otra cosa. Deberías hacerlo, es muy bonito y romántico. Ah, sí, no es mala idea. Ya me dirás si te ha gustado. Me dijisteis que para conseguir el traje de Taki tenemos que decir el de deberías hacerlo, es muy bonito y romántico. Pues le damos. ¿Romántico? No es muy apropiado para mí, puesto que estoy solo. Oh Dios, le hemos dado en la herida, o sea, qué crueles somos. Pero seguiré tu consejo. Digamos que daré un paseo de reconocimiento, por si en un futuro tengo la oportunidad de llevar a alguien. Jaja. Aún así, incluso a solas, es un paseo estupendo. Muy bien, me has convencido, entonces ya sé lo que voy a hacer esta tarde. Ah, pero si me voy de caminata, esto podría molestarme. Puedes dárselo a Taki. Me tiende un paquetito y me guiña el ojo. Vale, a ver, ¿qué era? Ah, vale, es verdad, era el traje de marinero. Todos a cubierta. Has ganado un traje para tu oca de compañía. Encuéntralo en tu colección. Oh, muchas gracias. La mimas demasiado. Vamos, vamos, no es nada. Sí, ¿y a mí cuándo me vas a dar algo, Tito? Le sonrío ampliamente. Asiente con la cabeza como si pensara en otra cosa. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No trabajas hoy? Los viernes por la tarde no, o al menos no todos. Tienes mucha suerte, no me puedo quejar. Desde luego, entonces no te aburro más. Vete y disfruta de tu libertad. Me ha dado 2 sonoros besos en mis mejillas. Se aparta de mí y se va con paso alegre. Ay, ¿por qué no vamos nosotros a la playa? Tengo ganas de ir a la playa. Pues nada, ahora nos tenemos que ir al Sweet Amoris, ¿no? Sí, a coger el bus. Afortunadamente, no he tenido que esperar el autobús. Ha llegado casi al mismo tiempo que yo. Me he subido y el trayecto ha pasado sin contratiempos. Bueno, ¿qué voy a hacer esta tarde? En principio nada, me parece buena idea. Vale, nos encanta la idea de no hacer nada, la verdad. Como siempre, Taki se abalanza sobre mí en cuanto entro. Hola, preciosa, ¿te alegras de verme? Me encanta cómo mueve las alas. Me pregunto por qué te entusiasmas tanto cuando llego. Pues porque te adora. Yo a mi perra siempre que la veo, pues se vuelve loca. Es normal. Acabaré por creer que no sabes qué hacer al estar sola. Ya sé que desde que Tasha y mamá se han ido hay menos jaleo. Pero bueno, tampoco estaban en casa durante el día. ¿O es que tienes hambre todo el tiempo? Ante la duda le pongo la comida. Y entonces al momento pierde el interés en mí. Qué bien. Qué maja. Aprovecho para hacerme algo de comer. No solo las ocas tienen derecho a comer. Después de comer, he pasado la tarde leyendo. He encontrado los libros que leíamos cuando éramos pequeñas, Tasha y yo. Quizás encuentre alguna inspiración para el cumpleaños de Eglantín. Eglantín. Jolín, no soy capaz de decir su nombre, ¿eh? Me siento en el sillón de mamá, cerca de la ventana. Siempre estábamos yendo de un lado a otro, pero unos buenos libros y un poco de sol son los ingredientes de una tarde ideal. Eso es verdad.
verdad. O sea, a mí me encanta leer. Ceno pronto y me voy a la cama justo después. Mañana quiero estar en forma. Y a pesar de lo que me temía, me duermo rápidamente. Eso es genial. Así que me despierto temprano y como una rosa. ¿Veis las ventajas de irse a dormir pronto? Que luego madrugas al día siguiente y madrugas en buenas condiciones. Es maravilloso. No sé por qué a la gente le gusta trasnochar, la verdad. Temprano para ser sábado, quiero decir. Es un día importante por varios motivos. ¿Qué puedo ponerme? ¡Ah! Tengo que elegir. Ah, qué pronto. Vale, mira. Esto me gusta, esto es más real. No es como me miro al espejo y veo cómo estoy en medio de la calle y me cambio de ropa, ¿sabes? Esto es que estoy en mi casa y me preparo. Pues sí, elijo este conjunto. Precio especial First Play. Podían hacer esto también con las escenas especiales, ¿eh? Nos harían a todos muchos más felices. Venga, elijo este conjunto. Una vez vestida, bajo rápido a desayunar. Menos mal que aquí no se nos ven los pies, la verdad te lo digo, porque esos calcetines con esa bota, mal. Me tomo el desayuno a toda velocidad. Estoy un poco nerviosa. Puede que sea porque es mi primer proyecto sola. O puede... obvio que es porque vamos a pasar el día solas con Thomas, o sea, es como, ¿por qué si no me arreglo tanto? O puede que sea porque voy a pasar el día solas con Thomas. Sacudo la cabeza. Venga, tranquila, todo irá bien. Me ocupo de Taki antes de terminar mi té de un trago. Ya estoy lista. ¿Cómo que un té, tía? Tómate un café. ¿Cómo quieres rendir con un té? Sé que tiene teína, pero es que yo no puedo vivir sin café, y menos el de por la mañana. He tenido que correr detrás del autobús, pero me he subido. Me bajo en el barrio comercial. Echo un vistazo a mi reloj. Tengo tiempo de sobra. ¿A qué hora habéis quedado? ¿Por qué no tiene el móvil de Tomás? ¿Y por qué no os escribe en un WhatsApp en plan voy a ir ya para allá? Yo quiero el número de Tomás. Aún así, me apresuro en llegar a la oficina. La puerta está cerrada. Claro, llego antes de tiempo. O sea que tenemos que esperar a nuestro hombre. Pero bien mirado, lo prefiero así. ¿Por qué? Bueno, porque parece más profesional. Vale. Y no creo que tenga que esperar mucho. Es broma, ¿no? ¿En serio hay otro puñetero tiempo de espera? ¿Cuántos tiempos de espera me tengo que comer aquí? Pues mira, aprovechando este tiempo de espera, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado muchito este vídeo, que le deis amor como siempre, que os suscribáis por ahí abajo, que es gratis y a mí me hacéis muy feliz, que podéis seguirme tanto en Instagram como en TikTok, que en Instagram tenemos un club secreto, que básicamente son las historias de Instagram, pero donde hablamos más de tú a tú, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, un besito y chao.